Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, el momento en que se ha visto, consultado este video. Hoy vamos a discernir la palabra del Señor en un versículo, discernir. La palabra discernir. Cuando nosotros tomamos un sedazo para cernir, ¿cierto? Cernir el maíz molido, el trigo, para sacar ¿qué? La harina, discernir. Discernir, discernimiento, o sea, discernir la palabra de Dios es igual, hay que sacarle el misterio, sacarle el mensaje, sacarle la revelación a las Sagradas Escrituras. Y los invito a tomar la palabra de Dios o a tomar apuntes o para recordar, volver a mirar este video, Efesios capítulo 6, verso 17. El tema de hoy es el Espíritu Santo es la palabra. Bueno, tengamos en cuenta Efesios 6, 17. Antes de comenzar a discernir este versículo, para llegar a entender de que el Espíritu Santo es la palabra, siempre voy a hacer un énfasis y decir que en la vida, todo, ¿qué podemos hacer sin palabra? Preguntémonos, hagámonos esa pregunta. ¿Qué podemos hacer sin palabra? Con la palabra hablamos, con la palabra nos comunicamos, con la palabra pensamos, con la palabra sentimos, con la palabra aprendemos, con la palabra el profesor nos enseña, con la palabra comenzamos a hablar, comenzamos a aprender la primaria, la secundaria y llegamos a la universidad. Con la palabra se hace todo. Me atrevo a decir que la palabra es Dios. Siempre diré esta introducción en todo video. La palabra es Dios. Y eso es lo que vamos a conocer. Conocer a Dios a través de la palabra, la única forma. Bueno, vamos a tomar el versículo de Efesios capítulo 6, verso 17. Ese versículo me lo sé de memoria. Lo tengo en mi mente y en mi corazón. Los que no lo conocen, pues lo leen, y los que lo conocen, pues no, simplemente recordar. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la salvación. Vamos primeramente a tener en cuenta de que yelmo, si consultamos en el diccionario, yelmo significa armadura, protección, casco, escudo. Sí, el yelmo, el casco que se utiliza para protegerse conduciendo la motocicleta, el casco que utiliza el ingeniero, el obrero en la construcción para protegerse. Ese es el yelmo. Las frutas, todas tienen los alimentos, lo que Dios ha creado tiene un yelmo, tiene una cáscara, algo que lo protege, que protege la sustancia que hay dentro de ese fruto. Asimismo, nuestra alma, el yelmo de nuestra alma es la palabra de Dios. Esa es la protección, es la armadura, es el escudo de la fe, la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a retomar. Y la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy claro, ¿cierto? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy claro. Nosotros podemos decir, aquella persona tiene espíritu de policía, tiene espíritu noble. Es de acuerdo a lo que habla, de acuerdo a su conducta. Por tanto, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora nos vamos a la cita en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 63, nos dice la palabra. San Juan, capítulo 6, verso 63, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, mire, muy claramente, ¿cierto? El espíritu es el que da vida. ¿El espíritu de quién? El espíritu de Dios. La carne. En aquel entonces estaba el Señor Jesucristo hablándole a sus apóstoles, a sus discípulos. Y les decía, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿A qué carne se refería? A esa carne en la que Dios se manifestó, que es Cristo, el Cordero, que fue molida, esa carne, la ira de Dios, el castigo que estaba establecido por el pecado fue sobre quién? Sobre Cristo, sobre esa carne, sobre ese cuerpo en el cual Dios se manifestó. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, el Hijo de María, ¿cierto? Jesucristo ahí dice Emmanuel, el nombre que había sido dado por el profeta Isaías. Emmanuel, esto es, o traducido es, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios manifestado en carne. La carne pues fue por un tiempo. Bueno, ese no es el tema, ¿no? Pero vamos a centrarnos. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces vamos, Efesios dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos compete entender? Entender de que el Espíritu Santo es la palabra, que el Espíritu Santo es la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 14:6 dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. ¿El camino a dónde? Al cielo. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. ¿Dónde está escrita la verdad? En la palabra, en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces lo que debemos entender, dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿La salvación de qué? Pues de la condenación, porque Dios es justo. Hay un castigo. Hay un castigo eterno como también hay un descanso eterno, o sea, hay una vida eterna. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Entonces dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, es la palabra de Dios nuestro abogado. Es la palabra de Dios la que nos defiende. Es la palabra de Dios la que nos salva. O sea, por eso también allá en Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que penetra hasta partir el espíritu. O sea, a partir el espíritu, el pensamiento del hombre. Porque el hombre está formado de cuerpo, alma y espíritu. Tiene el cuerpo, pues, cada uno de nosotros, sea gordito, flaquito, calvito como yo, bueno, negrito, ojos azules, no importa el cuerpo. Pero dice el cuerpo, el alma, que es el sentir de cada uno de nosotros. Así también, ¿cierto? Y el espíritu de Dios o el espíritu del mundo, una de dos. Los que somos del espíritu, los que somos de Dios, pues nos llenamos de ¿qué? Del espíritu de Dios, nos llenamos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Entonces volvemos a San Juan 6:63, nos dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Aquí en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 26 nos dice la palabra, mas el Consolador, dice el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, enviará en mi nombre.
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, en este momento, ¿qué es lo que nos recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos recuerda? La palabra, es el Evangelio, son las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento. Recordemos, en un testamento hay una herencia, ¿cierto? En un testamento hay una herencia. O sea, un padre deja escrito la herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Es un hogar en el cielo, es una vida eterna. Bueno, entonces, volvemos y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice. Él os enseñará y todas estas cosas, lo que hablaba el Señor, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces nosotros, los creyentes, hoy en día, ¿en dónde nosotros consultamos para recordar, para aprender, para enseñar, para entender lo que el Señor Jesucristo dijo? Conocemos del Señor Jesucristo, conocemos de Dios a través de ¿qué? De la palabra, a través del Espíritu Santo, la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos consuela? Como dice, tu palabra es mi consuelo, dice, la palabra es el consuelo, ¿cierto? Son las palabras de Dios en la boca de un hermano, una hermana, de un padre, que nos consuelan, que nos motivan a seguir adelante, nos motivan a luchar. Qué palabra tan reconfortante a veces dice, ¿cierto? Qué palabra tan bonita, qué bonito que habla usted. A veces la gente dice eso, ¿cierto? Qué bonito que habla. Y no somos nosotros, como dice el Señor, que no nos preocupemos qué vamos a hablar, qué vamos a decir. A esa hora, dice, el Espíritu hablará en vosotros. ¿Cuál Espíritu? La palabra, el Evangelio. Cuando adquirimos la mente de Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Por medio del profeta Ezequiel, ella dice, y pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré, dice. Y también dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, dice por medio del profeta Ezequiel. Bueno, este es la parte 1, ¿no? Seguiremos con otras intervenciones para poder entender que el Espíritu Santo es la palabra. Esta es la parte 1. Los invito a que miremos una segunda parte y si es necesario una tercera parte, lo que sea necesario para entender que el Espíritu Santo es la palabra. Por eso también nos dice que es cierto que el Espíritu Santo se recibe por fe, creyendo. ¿Cómo recibo o cómo una persona vive en mí, en mi corazón? Pues cuando vive el recuerdo, cuando vive en los buenos momentos, ¿cierto? Y tiene espacio. Pero si por tal persona, un ejemplo, hay resentimiento, hay rencor, odio, celos, venganza, están guardados aquí ofensas, raíces de amargura, entonces esa persona no está aquí en el corazón. Entonces de tal manera que para que una persona o alguien more, viva aquí en el corazón, tiene que vivir ¿qué? Esas virtudes de esa persona. Asimismo, yo colocaba un ejemplo con mis estudiantes. Tuve el privilegio de trabajar 22 años como docente en bachillerato, primaria. Sí, he tenido la oportunidad de dirigirme a policías, padres de familia, niños, niñas, universitarios, ancianos. También me dirijo a la iglesia, a mis hermanos en la fe, individual, en grupo, casas, bueno. Entonces yo les digo esto, les coloco este ejemplo y les digo, tenemos un hijo o una hija que se va a estudiar a una universidad lejos, por decir algo bueno, de acá de Pasto, se va a Bogotá, donde yo no puedo estar con ella de una manera presencial. Pero entonces, antes de irse, pues siempre el abuelito, el papá, la mamá, los tíos, bueno, mi hijo, mi hijita, cuídese, estudie, mire que es un poquito difícil, duro para
los gastos de su universidad para su estadía, mija. No se deje invitar de los amigos, no salga a beber, cuídese. Bogotá es una ciudad muy grande, es peligrosa. Bueno, esta niña, este joven o esta jovencita guarda esos consejos dentro de su corazón. Entonces llega el viernes, los amigos de compañeros de la universidad le dicen, vamos a la discoteca, vamos a tomar, vamos a beber, vamos a bailar, esto, lo otro. Pero ese joven, esa jovencita recuerda lo que el abuelo, el papá, mamá dijeron, esos consejos. Lo recuerda y dice, no, me voy a poner a estudiar. Entonces mire que esa palabra, esas virtudes, esos consejos están aquí en la mente y le hablan, viven acá, viven en el corazón. Entonces toma la decisión de ¿qué? De ponerse a estudiar para el parcial del lunes y no se va de viernes de cultural. Es como si papá, mamá, o el abuelo, o el tío, o la tía querida, consejera, estuviera dentro de él, cuando su palabra, sus consejos están dentro de ese joven, de esa jovencita. De la misma manera, nuestro Padre Celestial está en el cielo, dice que Él habita en las alturas. Y si esta palabra viva, si el Evangelio, el Espíritu Santo, que es la palabra, vive en nosotros, Él está en nosotros. Esa es la manera como Él hace habitación. Como dice allá en en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, ¿o ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Está preguntando a quiénes, a todos y cada uno de los que, ¿cierto? Hemos creído y somos lectores de la palabra, a los que somos lectores de la palabra, del Evangelio, nos dice, ¿o ignoráis? Nos está haciendo la pregunta, ¿que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Entonces, cuando su palabra mora, vive en nosotros, el Espíritu Santo es la palabra, ese es el tema que estamos mirando. Entonces, cuando su palabra vive acá, así esté allá en el tercer cielo, Él está aquí en el corazón. También en San Mateo capítulo 18, verso 19 dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Dice. Donde estemos 2 o 3 congregados en el nombre del Señor Jesucristo, allí estoy yo en medio de vosotros, dice la palabra. De esa manera, entendemos de que Dios hace morada cuando su palabra vive. Asimismo, un padre, un papá, una mamá, cuando murieron. Y uno dice, no, ya está muerto, ya está en el cementerio, el cuerpo, ¿cierto? El polvo regresa al polvo. Entonces dice, mi papá me enseñaba, mi papá me decía, no, yo tengo que ser honrado, mi papá me enseñó a ser honrado. Entonces uno recuerda, sigue viviendo, papá, mamá, así estén muertos, siguen viviendo en nuestra vida, en nuestra conducta, cuando esos consejos, esas virtudes, así también el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra. Nuestro Padre Celestial vivió 33 años y dejó escrito la herencia, dejó escrito, ¿cierto? Esta palabra, este evangelio lo dejó escrito. Esta herencia, esas virtudes, esos consejos, esos principios de Dios los dejó escritos para que nosotros vivamos. Entonces Él sigue viviendo. Jesucristo, nuestro Dios, sigue haciendo milagros. A todos los que creemos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nos sigue hablando el Señor? Al mundo entero a través de las Escrituras. Dice el apóstol San Juan, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe lo que ves. Escribe lo que ves. Las Sagradas Escrituras fueron escritas de acuerdo a lo que ellos escucharon de Dios. Muy bien. Esa sería la parte 1. Los invito a mirar el siguiente video, que sería la parte 2, para seguir entendiendo que el Espíritu Santo es la palabra. Muy bien, que Dios les bendiga. Los invito si queremos conocer a Dios, los invito a seguir mirando los videos que voy a seguir compartiendo, ¿cierto? Con la ayuda de Dios, con la inspiración de Dios, ¿cierto? Que el Señor siga inspirándonos. Bueno,
Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde en todo el mundo, todos mis hermanos y hermanas, amigos, oyentes que escuchan este video. Que Dios los guarde.